Buenos días, mi nombre es David González Ramos y en esta exposición se va a desarrollar el derecho real de servidumbre en general y las servidumbres prediales en particular, que son las más comunes. Los autores de esta exposición son los que aparecen en la diapositiva que está en pantalla. En particular vamos a tratar el concepto de servidumbre, las características, las clases de servidumbre, la constitución de servidumbres, su contenido y ejercicio y la modificación y extinción de las mismas. En cuanto al concepto, en primer lugar hay que señalar que el Código Civil no define las servidumbres en general, sino que define separadamente las servidumbres prediales de las personales. Por un lado, define la servidumbre predial como un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño, o bien, en segundo lugar, si se trata de una servidumbre personal, el gravamen sobre el inmueble se impone en beneficio de una o más personas o de una comunidad de personas a quienes no pertenezca el inmueble gravado. Las servidumbres nacen en el derecho romano únicamente como servidumbres prediales, que afectan a una finca, que se denomina predio sirviente, obligando a su propietario a permitir al propietario de otra finca, denominada predio dominante, ciertas actuaciones, dependiendo de la clase de servidumbres de que se trate. En cuanto a las características de las servidumbres prediales, es necesario apuntar que se trata de un derecho real y que como tal tiene como características que son inherentes a las fincas sirviente y dominante, que tiene lo que se denomina eficacia erga omnes o frente a todos, lo que incluye a los terceros que no formen parte de la relación jurídica, y reipersecutoriedad, que significa que acompañan a los predios en cualquier circunstancia e independientemente de en qué manos se encuentren dichos predios. Es un derecho real limitado, que en contraposición con el derecho real absoluto, que es la propiedad. Dentro de los derechos reales limitados se encuentra en los derechos reales limitados de goce, porque otorgan al titular del fundo dominante la facultad de un uso limitado del fundo sirviente. Se trata de un derecho real inmobiliario, porque recae sobre bienes inmuebles, que son el fundo sirviente y el fundo dominante. Como derecho real inmobiliario es inscribible en el registro de la propiedad. Las servidumbres son inherentes e inseparables de los fundos en cuestión y se suelen considerar derechos subjetivamente reales, en el sentido de que los sujetos obligados y los sujetos facultados por las servidumbres vienen determinados por ser los titulares de los fundos sirviente y dominante respectivamente. Su contenido es un beneficio actual o potencial para el fundo dominante y por consiguiente para su dueño, que se concreta en la utilidad en que consista la servidumbre. Dicha utilidad no puede ser la utilidad principal de la finca, porque en ese caso no se trataría de una servidumbre, sino de un derecho de usufructo. Por la consideración legal de las servidumbres, estas exigen que los fundos sirviente y dominante no tengan el mismo dueño, de modo que si la titularidad de los fundos concurre en una misma persona, se extingue la servidumbre, aunque es importante señalar que la servidumbre puede subsistir en caso de que el propietario de ambas fincas no ostente las facultades de goce sobre el fundo sirviente, y también en algunos casos de propiedad horizontal concretados por la jurisprudencia. Por otra parte, las servidumbres son indivisibles. Aunque algunos de los predios se dividan, la servidumbre continúa inalterada. Si la que se divide es la finca sirviente, las fincas resultantes mantendrán la servidumbre en las partes correspondientes, mientras que si se divide la finca dominante, cada una de las fincas resultantes serán fincas dominantes de la servidumbre original. Como última característica hay que señalar, aunque lo común es que las fincas en cuestión sean vecinas, el ordenamiento jurídico no lo exige y pueden darse casos de fincas separadas. En cuanto a las clases de servidumbres prediales, por un lado se distinguen servidumbres continuas y servidumbres discontinuas. Así se entiende por servidumbre continua la que puede ser incesante, la que no necesita ningún acto humano para su ejercicio, mientras que el resto son discontinuas. Como ejemplo de cada una se puede poner la servidumbre de vertido de aguas de lluvia, como servidumbre de acueducto, frente a la servidumbre de paso. En segundo lugar, se diferencia entre servidumbres aparentes y no aparentes, dependiendo de si su existencia y uso son evidentes e inequívocas o no lo son. En particular hay que señalar que el propio Código Civil establece que las servidumbres de acueducto se consideran siempre aparentes. Por otra parte, el Código Civil también establece una diferencia entre servidumbres positivas y negativas.
Las primeras son las que obligan al predio sirviente a una conducta activa, de hacer u omisiva, de dejar hacer al dueño del fundo dominante, mientras que las negativas le prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que no le estaría prohibido si no existiera la servidumbre. En este caso hay que señalar que la diferencia entre servidumbres positivas y negativas no es un tema falto de polémica en la doctrina. Por último, se diferencia entre servidumbres legales, también llamadas forzosas, y servidumbres voluntarias. Las primeras están tipificadas en la ley y en ellas el titular del predio dominante puede imponerlas por vía judicial o administrativa, mientras que en las segundas la utilidad que persiguen no es la explicitada por el Código. Pasemos ahora a la constitución de la servidumbre. El Código Civil establece que se pueden constituir servidumbres a través de un título, mediante usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, o bien mediante una forma específica para las servidumbres aparentes que se tratará enseguida. Cuando el Código Civil establece que se podrán constituir servidumbres en virtud de título, lo que quiere decir es que se podrán constituir con la declaración de voluntad negocial para ello, que exige el consentimiento del titular del predio sirviente, pero no una forma determinada. Si en virtud de esa libertad de forma no existe un documento o medio de prueba de la servidumbre, dicho título solo puede suplirse por la escritura del reconocimiento del predio sirviente o por la sentencia firme, como vemos en la diapositiva. No obstante esto, la inscripción de la servidumbre en el registro de la propiedad sí que exige que se eleve a documento público dicha declaración negocial. Además de la constitución de servidumbres en virtud de título que acabamos de exponer, se puede constituir servidumbres por usucapión, siempre que la servidumbre que se pretenda constituir de este modo sea aparente y continua. Si no es aparente y continua, solo puede constituirse por título, o como decíamos anteriormente, por escritura de reconocimiento de predio sirviente o por sentencia firme. Esta forma de constitución mediante usucapión o prescripción adquisitiva tiene como único requisito el transcurso de un plazo de 20 años. Para el cómputo del plazo, no obstante, hay que tener en cuenta que este empieza desde que el titular del predio dominante empezara a ejecutar la servidumbre. Otra forma de constituir la servidumbre es la que dispone el artículo 541 del Código Civil, que establece lo siguiente: la existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario con el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de escritura. Dicho precepto, aunque es bastante claro, se podría explicar diciendo que si el propietario de dos fundos establece un signo de servidumbre entre ellas y en el momento de enajenar alguna de ellas ese signo no ha desaparecido ni se establece algo en contra en la escritura, la servidumbre se constituye. Veamos ahora qué derechos y obligaciones tienen los dueños de los predios sirviente y dominante. La servidumbre tendrá en cada caso el contenido que se haya establecido en su título de constitución o en la posesión que se haya hecho de la servidumbre. Si este contenido resulta insuficiente, las disposiciones del Código Civil serán supletorias. El contenido del derecho del titular del predio sirviente, no obstante, siempre tendrá al menos todas las facultades que el uso de la servidumbre exija, lo cual a veces incluye la constitución de nuevas servidumbres accesorias, como por ejemplo una servidumbre constituida para sacar agua que necesariamente lleva consigo la servidumbre de paso. Por otro lado, una de las facultades del titular del predio dominante es la de defender su derecho a servidumbre mediante la denominada acción confesoria, que proviene del derecho romano y pretende la declaración judicial de que existe la servidumbre y se vuelve a permitir utilizarla, además de que puede incluir la pretensión accesoria de indemnizar los perjuicios ocasionados. En sentido contrario, el dueño del fundo sirviente que pretenda negar la existencia de la servidumbre cuenta para ello con la denominada acción negatoria. El Código Civil no establece una reglamentación específica sobre el ejercicio de la servidumbre, aunque se pueden extraer algunas reglas al respecto. En primer lugar, como pauta de comportamiento, está la regla del uso civiliter de la servidumbre, que establece que el titular de la servidumbre tiene que usarla de la forma menos gravosa para el titular del predio sirviente. En particular, en cuanto a las obras necesarias para el uso y conservación de las servidumbres, se establece que corren a cuenta del titular de la servidumbre, salvo que se pacte que deba realizarlas el titular del predio sirviente.
Por otra parte, el dueño del predio sirviente no puede menoscabar la servidumbre, aunque si ésta fuera demasiado gravosa para sí, podría variar la forma o lugar de la servidumbre si esto no perjudica al titular del predio dominante. Observemos a continuación la regulación de las modificaciones y extinción de la servidumbre. Aunque el Código Civil solo establece la posibilidad de modificar la servidumbre si fuera demasiado gravosa para el titular del predio sirviente y la modificación no afectara al predio dominante, la lógica jurídica hace posible que se modifique por la voluntad de los interesados, por prescripción, por variación del estado de los predios o por disposiciones legales o administrativas. La extinción de la servidumbre se regula en el artículo 546 del Código Civil, que establece como causas de la misma la confusión de derechos o consolidación, que es la concurrencia del predio dominante y el sirviente en un mismo dueño. También es causa de extinción la ausencia de uso prolongada durante 20 años, que es distinta de la usucapión, aunque también esta puede darse. Otra causa es que el predio se encuentre en un estado que no permita el uso de la servidumbre, aunque esta causa sería provisional, en tanto no hayan pasado los 20 años sin ser usada. Si la servidumbre fuera condicional o temporal, se extingue también por realizarse la condición o por cumplirse el plazo fijado. Por otra parte, se extingue la servidumbre por renuncia expresa o tácita, pero inequívoca, del dueño del predio dominante. También se extingue por la redención convenida entre los dueños de los predios. Fuera del artículo mencionado se pueden encontrar otras causas de extinción como la resolución del título constitutivo, la adquisición de la finca como libre de cargas por un tercero protegido por la fe pública registral, cuando la servidumbre no está inscrita y no es aparente, etc. Por último, solo me falta decir que esta exposición está basada en el manual Curso de Derecho Civil, volumen 3, de Pedro de Pablo Contreras y otros autores, de la editorial Constitución y Leyes, o COLEX, al que puede acudir cualquiera que tenga mayor interés en la materia. Muchas gracias.